Hola, mi nombre es Ma de Los Ángeles Lara García. Mi facilitador es el profesor José Eleazar Almeida Martínez. El tema de hoy son los derechos humanos y la diversidad cultural, como lo hemos venido abordando en estas 4 semanas. Bueno, como les comentaba en el tema derechos humanos y diversidad cultural, todos los derechos humanos son universales e indispensables, independientes, importantes. Nosotros debemos de tratar a todas las personas de manera justa y equitativa, en las mismas condiciones y con el mismo trato, sin hacer excepción de personas, y promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales para una buena convivencia en sociedad. Se deben aplicar los derechos humanos, como lo estamos diciendo, todos los seres humanos tienen derecho a sus derechos humanos, y para poder tener una sana convivencia, pues debemos aplicar tal cuales son los derechos humanos y el respeto a cada persona. Los derechos humanos en la diversidad cultural. Los derechos humanos son muy importantes en la diversidad cultural, ya que los derechos humanos se deben cumplirse y hacerse cumplir en la sociedad. En este sentido, se deben ver por respetar a cada persona, aunque sea de otra cultura, ya que los derechos humanos se deben aplicar sin fijarse en la raza, sexo, nacionalidad o religión. En este punto lo que nos quiere decir es que debemos de tratar a las personas conforme son los derechos humanos, a pesar de que ya sea su color de piel, su forma de vestir, su economía o lo que sea, sino que debemos respetar como tal los derechos humanos en cada persona. Bueno, el problema que se aborda sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Bueno, en este punto creo que sí es un poquito más serio, y creo que cada ser humano lo hemos vivido en alguna vez o en alguna ocasión. Bueno, prosigamos. Uno de los problemas que se abordan es sobre la discriminación. Ese problema es muy grave en nuestro país. Este problema existe sobre todo en las apariencias físicas, el color de piel, clase social, lo cual todo esto atenta contra la dignidad de las personas al momento de discriminar a cualquier ser humano. Y es verdad, en cualquier momento o te hacen sentir o tú has llegado a hacer sentir mal a alguien, ya sea por su manera de vestir, por su color de piel, los sitios que visita. Sobre todo se discrimina mucho por tu clase social. Sí, ahora sí que principalmente lo económico, ¿no? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Qué tipo de ropa vistes? ¿De qué familia vienes? ¿En qué lugar vives? Y sobre todo esto hay mucha discriminación. Bueno, en lo personal me ha tocado pues ver, presenciar actos de ese tipo, de esa manera, en que si no eres de clase social o si tu ropa no es sumamente fina, pues hay personas que han sufrido mucha discriminación en este punto, y creo que estamos haciendo a un lado los derechos humanos, los cuales pues son y se imponen y se deben respetar ante cualquier ser humano. Bueno, continuamos. Los derechos humanos en la vida diaria. Los derechos humanos siempre están presentes en nuestra vida cotidiana, desde el momento en que nacemos, por lo tanto cualquier persona los recibe y tiene derecho a ellos. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los seres humanos y a los grupos contra acciones que interfieren en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque están avalados por normas internacionales. Por lo tanto, estos tienen que ser respetados al igual que todas las personas, ya sea por su apariencia, color de piel, religión, etc. Todos y todas valen lo mismo. O sea que los derechos humanos no hacen diferencia en ningún ser humano. Los derechos humanos se aplican en todas las personas, ya sea como sea la persona, morena, clara, blanca, o sea, rica, pobre, tiene derecho a los derechos humanos.
¿Qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitimiza las diferentes culturas entre diversos grupos humanos, así como la existencia y convivencia e integración de culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Y a través de las diversas culturas se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales y propias de un pueblo, país, religión, que a su vez han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales que promueven otros territorios. En este punto, pues bueno, vamos viendo cómo podemos ver diferentes culturas, la de un país, la de un pueblo, la de un estado, y son diferentes culturas que estamos viendo, mas sin embargo todas están entre los derechos humanos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son libertad, dignidad, protección, respeto. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Respetarlos nos hace respetarnos a todos y tener derecho a nuestros derechos humanos. Al respetarlos hacemos una sana convivencia con todos los seres humanos. ¿Cómo funcionan los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos rigen en sociedad. Los derechos humanos son iguales a la no discriminación. Están presentes en todos los principales tratos de derechos humanos y constituyen en el tema central a la eliminación de todas las formas de discriminación racial y reconvivencia de todas las formas de discriminación. O sea que los derechos humanos defienden totalmente la discriminación en cada momento. La discriminación con los derechos humanos. La discriminación es el trato desigual a una o varias personas y se da por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros muchos más. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son los individuos diferentes. Por lo tanto, no respetan como tal los derechos humanos. Existen tradiciones y leyes discriminatorias en la mayoría de los países del mundo, incluso en el territorio donde la discriminación es más vista. En efecto, ven a una persona con algún síndrome o con algún padecimiento y hay muchas personas quien le hacen bullying, quien le hacen burla, alguna otra persona que va distinta y igual existe mucho la discriminación en este punto. En el día a día existe la discriminación en cualquier lugar. ¿Cómo enfrentar la discriminación? La discriminación no se puede parar al 100%, ya que la mayoría de los seres humanos no tienen el concepto
de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Existen formas de enfrentarla. Un ejemplo es no juzgar a alguien por su apariencia. Bueno, como ya lo habíamos comentado, en efecto, muchas de las personas son discriminadas por su apariencia, color de piel, religión, todo ese tipo de cosas principalmente. Por eso es que debemos de frenar, ahora sí que uno mismo, cada quien frenar la discriminación. Bueno, para concluir, los derechos humanos, como podemos ver, sencillamente no pueden no conocerse o ser pasados por alto, como si fuesen cualquier cosa. Podemos apreciar en ambos tipos de régimen cómo influyen en la cultura y en la sociedad en general. Por lo tanto, todo ser humano debe ser tratado con respeto ante sus derechos, los cuales ya traemos pues desde nacimiento, ya nacemos con nuestros derechos humanos, los cuales debemos de respetar tanto a unos como en otros. En conclusión, para llevarnos bien en sociedad hay que respetar los derechos humanos.